¿Por qué los elegidos se sienten solos o destrozados? Hay algo en ser escogido por Dios que muchos no entienden. Cuando Él te aparta para un propósito más grande que tú mismo, no es un llamado ligero ni sencillo de llevar. Cargar con esa elección significa caminar por un sendero que rara vez otros transitan, un sendero donde muchas veces no hay compañía, donde la multitud desaparece y la soledad se convierte en compañera. Recuerdo una y otra vez esa verdad cuando Dios te llama. No te envía por un camino fácil, Él te saca, Él te aparta, y en ese apartar está la carga, el peso, la incomodidad de sentirse diferente. Lo que experimenta el corazón en esos momentos no es poca cosa. Se siente como aislamiento, como rechazo, como no pertenecer en ninguna parte. Te sientas en medio de muchos, rodeado de voces y risas, y aún así tu espíritu percibe un vacío, una distancia que no puedes explicar con palabras. Tratas de poner en frases lo que arde dentro de ti. Tratas de compartir la visión que Dios te ha dado, pero la mirada de los demás te responde como si hablaras otro idioma. Es un lenguaje del alma que no todos pueden comprender, porque no ha sido depositado en todos, sino en ti, y esa incomprensión duele, se siente como un filo en lo más profundo. El precio de ser escogido a menudo toca las relaciones más cercanas. Descubres que incluso aquellos a quienes amas no siempre caminarán contigo. Algunos se quedarán atrás, otros se apartarán. Y a veces el silencio de su ausencia pesa más que 1000 palabras. Ser llamado significa, muchas veces, ser apartado de la comunidad, ser puesto en un lugar donde el único que entiende plenamente lo que vives es el mismo Dios que te llamó. Y aunque la carne anhela compañía, Él sabe que la separación es necesaria, porque lo que está cultivando en ti requiere espacio, requiere un terreno libre de distracciones, requiere un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando no hay quien te aplauda. Así es la verdad del escogido. No fuiste hecho para encajar, fuiste hecho para liderar bajo la dirección del Señor, y ese camino comienza con la soledad. La soledad, queridos amigos, no es un accidente ni un error en el camino. Cuando Dios escoge a uno de sus hijos para un propósito que excede cualquier expectativa humana, lo primero que hace es apartarlo. Y ese apartar no siempre se siente glorioso. No está rodeado de aplausos, ni de luces, ni de compañía constante. Más bien, se siente como un desierto, un vacío en el corazón que nos obliga a preguntarnos, ¿por qué no encajo? ¿Por qué mi vida parece tan distinta a la de los demás? Y allí es donde quiero detenerme. Porque esa sensación de no pertenecer no es un castigo, es una señal. Es Dios diciéndote, he puesto algo dentro de ti que requiere separación, algo tan sagrado que no puede ser moldeado en medio del ruido de la multitud. Cuando pienso en la historia de Moisés, no puedo evitar notar que creció en la casa de Faraón, rodeado de riqueza, educación y poder. A los ojos de cualquiera, él pertenecía allí. Sin embargo, en lo profundo de su espíritu, algo le decía que no era uno de ellos. Dios ya lo había señalado para conducir a su pueblo, y esa marca lo hizo diferente. No importaba cuánto intentara encajar en la vida palaciega, su destino no estaba en esos pasillos de mármol, sino en la soledad del desierto, en la intimidad con el Dios vivo que lo formaría como líder. Lo mismo ocurrió con José. ¿Recuerdan aquel joven que soñaba con gavillas, inclinándose delante de la suya, con estrellas que lo honraban? Ese fuego en su corazón lo distinguía, pero también lo separó. Sus propios hermanos lo rechazaron, lo vendieron, lo traicionaron,
y pienso en lo doloroso que debió ser para él mirar los rostros de aquellos a quienes amaba y descubrir que no compartían su visión, que no podían comprender la grandeza del plan divino. La soledad de José no era una casualidad, era el cincel con el que Dios iba tallando su carácter para que un día pudiera sostener no solo un cargo de poder en Egipto, sino también la responsabilidad de salvar a toda una nación del hambre. David, ungido en su juventud para ser rey, vivió la misma paradoja. El profeta vertió el aceite sobre su cabeza, pero en lugar de ser conducido inmediatamente al trono, fue enviado de regreso al campo, a cuidar ovejas, a pasar noches frías bajo las estrellas con nada más que su arpa y la presencia de Dios como compañía. ¿Por qué? Porque antes de gobernar sobre un pueblo, debía aprender a gobernar sobre sí mismo, a someter su orgullo, a rendir su corazón. La soledad fue su maestra, y allí, entre canciones y lágrimas, se forjó el rey conforme al corazón de Dios. Esa soledad que tú sientes, esa sensación de estar separado, no es otra cosa que la preparación. Dios te está despojando de lo que no necesitas, relaciones que fueron solo por una temporada, hábitos que ya no edifican, distracciones que apagan la voz del Espíritu. Y sí, duele, porque todos tenemos la tendencia a aferrarnos a lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no nos sirve. Pero en esa incomodidad Dios está obrando. Él te está moldeando, quebrantando tu orgullo, llevándote de rodillas para que tu única dependencia sea su gracia. A veces, en medio de esa soledad, escuchamos las mentiras del enemigo. Estás solo porque algo anda mal contigo. Estás aislado porque nadie te quiere. Pero la verdad es otra, estás solo porque eres distinto, porque el Señor te apartó para algo que otros no pueden comprender. Y si tratas de explicarlo, sentirás que hablas otro idioma. Si intentas arrastrar a otros contigo, descubrirás que no quieren ir. No te equivoques. No es porque seas extraño, es porque has sido escogido. Recuerdo tantas veces que he dicho en mi corazón, Señor, no entiendo por qué me siento así, no entiendo por qué camino rodeado de personas, y aún así me siento como extranjero. Y en esos momentos el Espíritu me susurra, fuiste creado para más, no perteneces a donde fuiste llamado a liderar. Y entonces me aferro a la promesa, you were built for this. You were chosen for this, and if God called you to it, He will give you the strength to carry it. La soledad, hermanos míos, no es el fin de la historia, es el principio, es el fuego refinador que purifica tu propósito, es el terreno donde Dios habla más claro, es el lugar donde se afina tu oído para escuchar la voz que los demás no oyen. No lo veas como un desierto estéril. Míralo como un taller divino donde el Maestro te está preparando para una obra mayor de la que hoy puedes imaginar. Y cuando mires a Moisés, a José, a David, no los mires en sus palacios ni en sus victorias finales. Míralos primero en sus soledades, en sus rechazos, en sus campos olvidados. Allí se gestó todo. Allí Dios hizo su obra más profunda. Así también en tu vida la soledad que hoy pesa sobre tus hombros es la evidencia de que Él te está preparando. Y cuando llegue el tiempo, cuando la voz de Dios diga, es hora, descubrirás que esa soledad no era ausencia, sino la presencia constante del Señor que nunca te dejó. La rechazo es una de las experiencias más dolorosas que un corazón humano puede enfrentar. Cuando alguien a quien amamos, alguien en quien confiamos, se da la vuelta y nos niega. Esa herida no solo toca la superficie de nuestra vida, sino que sacude lo más profundo de nuestra alma.
Hay momentos en que, después de dar un paso de fe, esperando que otros nos acompañen, que vean en nosotros lo que Dios ya ha depositado, lo único que recibimos es silencio, indiferencia o burla. Y en ese instante surgen las preguntas: ¿soy realmente digno? ¿Valgo lo suficiente? ¿Será que me equivoqué al creer que Dios me llamó? Esa voz interna que cuestiona no proviene del Señor, sino de la herida del rechazo. Una herida que el enemigo intenta usar para desviarnos de nuestro propósito. He aprendido que el rechazo no es un castigo, es una preparación. Escúchenme bien, no es la señal de que hemos fallado, sino el instrumento de Dios para moldear nuestro corazón y dirigir nuestros pasos. Rejection is not a punishment, it is preparation. Lo que nosotros vemos como una puerta cerrada, el Padre lo utiliza como una protección, como una redirección hacia el camino exacto que Él ya ha trazado para nuestra vida. No siempre comprendemos en el momento por qué alguien nos aparta, por qué una oportunidad desaparece, por qué aquellos que pensábamos estarían a nuestro lado deciden marcharse. Pero con el tiempo descubrimos que Dios nunca se equivoca al quitar lo que no corresponde a nuestro destino eterno. Miren a José. Dios le dio sueños, visiones de grandeza, de un futuro en el que él sería instrumento para salvar a muchos. Pero antes de que esos sueños se cumplieran, fue rechazado por los más cercanos, sus propios hermanos. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo enviaron lejos de su tierra y de todo lo que conocía. Si sus hermanos lo hubiesen aceptado, si lo hubiesen abrazado con amor, José habría permanecido en el mismo lugar, limitado por lo cómodo y lo familiar. El rechazo de sus hermanos fue el vehículo que lo llevó a Egipto, al palacio, al lugar exacto donde Dios lo había destinado. El rechazo no lo detuvo, fue el medio que lo empujó hacia el cumplimiento del plan divino. Y si vamos más allá, pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Fue menospreciado, ridiculizado, traicionado por aquellos a quienes había amado y servido. Nadie sufrió el rechazo más profundamente que él. Sin embargo, nunca permitió que ese rechazo lo apartara de la cruz. Nunca dejó que la traición de los hombres cancelara el propósito eterno del Padre. Aún cargando el dolor del desprecio, siguió adelante, y en ese rechazo cumplió la mayor obra de amor, nuestra redención. ¿Se dan cuenta si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo? ¿Cómo pensamos que nosotros seremos siempre aceptados? El rechazo no es el fin, es parte esencial de la preparación. Nos limpia de la necesidad de aprobación humana, nos enseña a depender completamente del Señor, nos fortalece para vivir en obediencia aunque nadie nos aplauda. Es un maestro duro, sí, pero nos instruye en la fidelidad. Cuando alguien se aleja de tu vida, cuando una puerta se cierra de manera dolorosa, no pierdas el tiempo persiguiendo a quienes no ven tu valor. No te sientes a llorar sobre lo que se terminó. Si Dios permitió que esa relación se rompiera, si permitió que ese círculo se cerrara, es porque tiene algo mejor reservado para ti. Puede que hoy no lo veas, puede que ahora no lo entiendas, pero si continúas confiando en Él, un día mirarás atrás y dirás: cada rechazo fue en realidad una bendición. Cada no fue un paso hacia un sí mucho más grande. Algunos de ustedes siguen cargando el peso de palabras hirientes, recordando las veces que alguien los descartó, permitiendo que esas voces definan su identidad. Pero quiero que escuchen esto: tu valor no está determinado por quien te rechaza. Tu llamado no se cancela porque alguien no creyó en ti.
Si Dios te escogió, eso es todo lo que necesitas como confirmación. If God chose you, then no amount of rejection can stop what He has planned. El plan de Dios permanece intacto. Aunque todos los demás te den la espalda, Jesús nos advirtió que en este mundo seríamos despreciados, que no siempre encontraríamos aceptación y, sin embargo, cada vez que enfrentamos el rechazo, tenemos la oportunidad de experimentar más profundamente la gracia y la fidelidad de Dios, porque mientras otros cierran puertas, Él abre caminos invisibles. Mientras otros nos abandonan, Él permanece fiel. Mientras otros dicen no vales, Él declara, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que, cuando sientas el dolor de la soledad después del rechazo, recuerda que no es señal de fracaso, es el susurro de Dios diciendo, te estoy preparando, te estoy apartando para algo mayor, y aunque las lágrimas corran por tus mejillas, aunque tu corazón se sienta quebrantado, ten la seguridad de que cada rechazo es en realidad un escalón hacia el propósito glorioso que el Señor ya ha escrito para ti. Porque donde el mundo te rechaza, Dios te recibe. Donde el hombre cierra puertas, el Padre abre caminos eternos. Donde otros ven un fin, Él está declarando un comienzo nuevo. Hay momentos en la vida en que descubrimos que antes de cada elevación hay un quebrantamiento. No es un quebrantamiento para destruirnos, sino para moldearnos, para arrancar de raíz todo aquello que no pertenece al propósito de Dios. Cuando el Señor pone su mano sobre nuestra vida y nos aparta para un llamado mayor, no nos conduce por un camino fácil, nos lleva primero por el proceso de la trituración. Antes de la corona hay una cruz, antes de la victoria hay lágrimas. Antes de la promoción hay noches de soledad en las que uno se pregunta por qué el Dios que ama tanto permite tanto dolor. Pero yo les digo hoy, Él nunca promueve sin antes preparar, y la preparación siempre viene con dolor. Muchos piensan que ser escogido por Dios significa caminar por una senda sin obstáculos, recibir puertas abiertas sin resistencia, vivir rodeado de aprobación y de apoyo. Pero si observamos a aquellos que el Señor usó con poder, veremos un mismo patrón repetirse una y otra vez. Antes de la exaltación hubo quebranto. Antes de la gloria hubo un proceso de despojamiento. Piensen en David, ungido como rey siendo apenas un muchacho, pero antes de sentarse en el trono tuvo que huir, esconderse en cuevas, ser traicionado por aquellos por quienes luchó. Tenía la unción, sí, pero aún no estaba listo. El quebrantamiento lo formó, lo humilló, lo enseñó a depender totalmente de Dios y no de su propia fuerza. Quizás tú también te encuentras en medio de ese quebrantamiento ahora mismo. Has visto puertas cerrarse una tras otra, relaciones desmoronarse en tus manos, sueños que parecían seguros escurrirse entre tus dedos. Te has arrodillado preguntando, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Y la respuesta, aunque no siempre clara, es que el Padre está obrando en ti una obra profunda que no podría realizar de otra manera. Él sabe que lo que tiene preparado es demasiado grande para ser llevado con el corazón que tienes hoy. Por eso permite que seas probado en el fuego, para sacar de ti lo que no sirve y hacer brillar lo que es eterno. El oro solo se purifica cuando pasa por el fuego. El diamante se forma únicamente bajo presión, y el aceite más puro fluye cuando la oliva es triturada. Así también en la vida espiritual, lo que Dios ha colocado dentro de ti solo puede revelarse a través del quebrantamiento. Los sueños que Él te dio, el propósito que sembró en tu interior, la fortaleza que sabe que posees, todo eso debe ser extraído,
y no se manifiesta en tiempos de comodidad. Sucede cuando todo lo demás falla y solo te queda aferrarte a su palabra, cuando ya no hay recursos humanos ni apoyos terrenales, cuando tus rodillas se doblan y reconoces que sin Él no puedes dar un paso más. Muchos de nosotros confundimos el quebrantamiento con el abandono. Creemos que Dios nos ha dejado porque todo lo que amábamos se desvanece. Pero la verdad es que Él nunca abandona a sus escogidos. Al contrario, está más presente que nunca, cortando lo que estorba, despojándonos de aquello que amenaza con impedirnos entrar en nuestra verdadera temporada. Ese despojo duele, porque toca nuestras seguridades, nuestras dependencias, nuestros afectos más profundos. Pero el Señor, que es fiel, no lo hace para herirnos, sino para hacernos libres, para que nada ni nadie robe el lugar que le corresponde solo a Él en nuestro corazón. David lloró en cuevas, pero en esas cuevas aprendió a cantar salmos de confianza. José fue vendido y encarcelado, pero en la prisión aprendió a interpretar sueños que luego lo llevarían al palacio. Cada lágrima que derramaron fue un instrumento en las manos de Dios para perfeccionarles. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Lo que parece un final es en realidad un inicio. Lo que percibimos como rechazo es protección. Lo que vemos como sufrimiento es preparación. Hay noches en que el peso del quebrantamiento es tan fuerte que parece imposible levantarse al día siguiente. Pero el Señor nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. En esos momentos, cuando ya no tenemos nada más que ofrecer, cuando nuestras fuerzas se han agotado, Él se convierte en nuestra única esperanza. Y es allí, en esa absoluta dependencia, donde su gracia se manifiesta con mayor poder. El quebrantamiento revela quiénes somos en realidad y quién es Dios para nosotros. Cuando lo perdemos todo, descubrimos que nunca lo habíamos tenido todo hasta que lo tenemos a Él. Lo que parecía una pérdida irreparable se transforma en ganancia espiritual, porque aprendemos a valorar lo eterno por encima de lo pasajero. Y aunque el proceso sea doloroso, cuando levantamos los ojos hacia el cielo, entendemos que esa presión, ese fuego, no están diseñados para destruirnos, sino para hacernos más firmes, más humildes, más semejantes a Cristo. Yo sé que hay quienes me escuchan hoy y están viviendo justo ese proceso. Están en medio de una temporada donde sienten que Dios los está despojando de todo. Quiero que entiendan algo: no resistan al alfarero. Permitan que Él los moldee, que los refine, que arranque lo que no sirve y plante lo que da fruto. Sí, dolerá, sí, parecerá injusto, pero en su tiempo, cuando Él considere que la obra está lista, ustedes se levantarán más fuertes, más sabios, más inquebrantables, y entonces, cuando llegue el momento de la elevación, estarán preparados no solo para recibir la corona, sino para llevarla con la humildad y la fidelidad que glorifican al Señor. El quebrantamiento es el taller secreto de Dios, donde forja a sus siervos lejos de los aplausos, en el silencio de la prueba. Allí nos enseña que no somos lo que tenemos, ni lo que hacemos, ni lo que los demás dicen de nosotros. Somos hijos suyos, comprados por precio, llamados a caminar por fe y no por vista. Y hasta que esa verdad no arda en nuestro corazón, Él seguirá puliendo, seguirá trabajando, seguirá permitiendo que atravesemos pruebas que parecen insoportables. Pero no olviden, cada lágrima está contada, cada dolor tiene un propósito, cada pérdida está bajo su control soberano. Lo que hoy parece una herida abierta,
Mañana será una cicatriz que contará la historia de la fidelidad de Dios. Lo que hoy sientes como un peso insoportable, un día lo verás como la disciplina amorosa del Padre que nunca dejó de prepararte para lo que había prometido. Y en ese día levantarás tus manos y dirás, valió la pena. Porque lo que Dios hizo en mí a través del quebrantamiento me hizo apto para cumplir su propósito eterno. A veces he sentido en lo más profundo de mi alma que no encajo, que no pertenezco del todo a ningún lugar. Puedo estar rodeado de personas, incluso de amigos, y sin embargo sentir que camino por un sendero diferente, que la ruta que Dios me ha trazado no se parece en nada a la de los demás. He mirado oportunidades que parecían brillar con promesas, pero algo dentro de mí me decía que no eran para mí. He sostenido relaciones que no duraron, y me he preguntado una y otra vez por qué parece que las cosas se desvanecen en mis manos. Cuando esa sensación se hace presente, sé que no se trata de un error. El Señor me recuerda que nunca fui creado para encajar, que no fui diseñado para fundirme con la multitud. El llamado sobre mi vida es distinto, y porque es distinto, mi camino no puede ser igual al de los demás. Dios, en su sabiduría, coloca en nosotros una marca invisible, una diferencia que muchas veces nosotros mismos no entendemos, y esa diferencia con frecuencia se experimenta como aislamiento, como soledad, como si se nos hubiera negado la posibilidad de vivir lo que otros disfrutan con tanta facilidad. Durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal en mí. Me preguntaba por qué no pensaba como los otros, por qué no podía conformarme con lo que conformaba a tantos. Pero el Espíritu Santo me mostró que esa incomodidad era en realidad la evidencia de su mano sobre mi vida. Ser distinto no es una maldición, es una señal, es la prueba de que Dios me está apartando para un propósito que no alcanzo a ver del todo, pero que requiere que yo no me conforme, que no me acomode, que no acepte menos de lo que Él quiere hacer. Ese proceso, claro, no es fácil. Significa que hay personas que se pierden en el camino. Significa que las estaciones de aislamiento llegan sin previo aviso. Significa que hay decisiones que debo tomar que no tienen sentido para los demás. Recuerdo tantas ocasiones en las que tuve que entrar por puertas solo, confiando en que si el Señor me llevó allí, Él mismo me sostendría. Me ha tocado renunciar a ciertas comodidades, rechazar oportunidades que a los ojos del mundo eran doradas, elegir caminos que para otros parecían absurdos, pero en lo más hondo de mi corazón sabía que obedecer era mejor que agradar, que seguir la voz de Dios era más seguro que seguir la aprobación de la multitud. Cuando leo la historia de Moisés, no puedo evitar sentirme reflejado. Él creció en el palacio de Faraón, rodeado de poder, de privilegio, de riquezas. Podría haberse quedado, podría haber vivido toda su vida en una comodidad que muchos envidiarían, pero en lo profundo sabía que no pertenecía allí. El llamado de Dios lo empujó fuera, lo llevó al desierto, lo sumergió en un tiempo de soledad donde su única compañía real era la presencia del Señor. Ese fue su lugar de preparación. Ese fue el escenario donde se forjó el líder que un día guiaría a todo un pueblo hacia la libertad. Esa imagen me ayuda a comprender mis propias temporadas de desierto. Cuando me siento separado de lo familiar, cuando experimento que todo lo que conocía ya no me sostiene, el enemigo susurra que he fallado, que me he equivocado, que Dios me ha olvidado. Pero entonces recuerdo esto no es castigo, es preparación. El Señor me está enseñando a depender de Él y solo de Él. Me está enseñando a confiar cuando la ruta está oscura, a caminar por fe incluso cuando no hay señales visibles delante de mí. Sé que no soy el único que ha sentido esto. Muchos de ustedes conocen esa sensación de no encajar,
de estar en un lugar rodeados de voces, y aún así sentirse como un extranjero. Quiero decirles que esa diferencia no significa que estén perdidos, significa que están marcados, significa que Dios los está apartando, que hay algo más alto, algo mayor, que aún no han visto, pero que requiere que sean distintos, que caminen en obediencia, que renuncien a la necesidad de ser entendidos por todos. Porque la verdad es que la obediencia rara vez recibe aplausos. La fe auténtica muchas veces se confunde con locura. Los sacrificios que hacemos en nombre del Señor no siempre son comprendidos por quienes nos rodean. Y sin embargo, esos momentos son los que más nos acercan a la esencia de nuestro llamado. No fuimos creados para ser como todos los demás. No fuimos creados para repetir los patrones de la multitud. El Espíritu de Dios nos llama a ser apartados. Y esa separación, aunque duela, es lo que asegura que estemos listos cuando llegue el momento de cumplir aquello que Él nos encomendó. En mi caminar he aprendido que cada temporada de aislamiento tiene un propósito. Dios nunca desperdicia un momento de soledad. En esas horas silenciosas, cuando parece que nadie entiende, es cuando su voz se escucha más clara. Es en esas noches cuando la palabra cobra vida y las promesas se hacen reales. Es allí donde la fe se fortalece y el carácter se forma. Y aunque mis emociones me digan que estoy solo, la verdad es que nunca lo estoy. El Señor está conmigo, guiándome, sosteniéndome, preparándome. Y sí, a veces me duele perder personas en el camino. A veces me duele cerrar puertas que yo quería abrir. Pero entiendo que si esas relaciones no perduraron, era porque no podían acompañarme hacia donde Dios me está llevando. Si esas oportunidades se desvanecieron, era porque no estaban alineadas con el propósito eterno que Él ha preparado. Todo lo que el Señor permite o retira tiene un propósito, y parte de ser diferente es aprender a descansar en esa verdad, aunque mi corazón no lo entienda de inmediato. Así que cada vez que siento la carga de ser distinto, cada vez que me invade la tentación de resentir esa diferencia, levanto mis ojos y recuerdo, no es un error, es evidencia de la mano de Dios, no es un castigo, es preparación, no es un rechazo, es dirección, porque el mismo Dios que apartó a Moisés, que llevó a David al desierto, que permitió que José fuera vendido, es el Dios que me llama hoy, el que me guía, el que me asegura que este camino, aunque solitario, conduce exactamente al lugar donde debo estar. Hay una verdad que aprendí en mi caminar con el Señor, y es que cuando Dios coloca un llamado sobre tu vida, inmediatamente te conviertes en un blanco. El momento en que el Señor te aparta, el instante en que Él te marca con un propósito eterno, empieza la batalla, y no es una batalla ligera ni pasajera. Es un conflicto profundo que toca cada área de tu existencia. Para algunos, esa lucha comienza muy temprano. Sienten desde la niñez que cada paso les cuesta más que a los demás, que la vida no les regala nada, que han tenido que pelear por cada centímetro de paz, por cada respiro de esperanza, por cada pequeño triunfo. Y quizá alguna vez te has preguntado, ¿por qué mi camino ha sido tan duro? Mientras otros parecen caminar sin resistencia, yo mismo he hecho esa pregunta en momentos de debilidad. Lo que he comprendido, con lágrimas en los ojos y rodillas en tierra, es que el ataque constante no es señal de abandono de Dios, sino prueba de su unción sobre tu vida. El enemigo no pierde su tiempo con quienes no representan amenaza para su reino. Él no persigue a quienes no tienen propósito, ni a los que caminan sin destino divino. No, Él apunta su arsenal contra aquellos que llevan dentro de sí un fuego que no puede ser apagado. Un llamado que trasciende esta tierra,
una misión que el cielo mismo ha confiado. Por eso has sentido el peso de tantas luchas. Por eso las olas golpean sin cesar, porque hay algo dentro de ti que el adversario quisiera destruir antes de que dé fruto. Mira la vida de José. Dios le dio un sueño, una visión clara de lo que sería su futuro. Pero antes de llegar a ese lugar de honra, tuvo que atravesar un valle de lágrimas y traiciones. Sus propios hermanos lo rechazaron, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, acusado injustamente, lanzado a una prisión oscura. Todo parecía perdido, todo parecía una cadena interminable de derrotas. Y sin embargo, detrás de cada aparente fracaso había una mano invisible acomodando las piezas. Cada humillación, cada puerta cerrada, cada noche de soledad era, en realidad, una escalera que lo conducía al trono que Dios ya había preparado. Así funciona el Señor. Lo que parecía el fin era apenas el principio. Algunos de ustedes están justo allí, en medio del foso, mirando alrededor sin entender por qué el dolor ha sido tan prolongado. Están observando cada batalla, cada ataque, cada injusticia, y piensan, esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser parte de la voluntad de Dios? Pero yo quiero decirles, desde lo más profundo de mi experiencia, que lo que parece caos en tus ojos es en realidad entrenamiento en las manos de Dios. Lo que tú llamas sufrimiento, Él lo llama preparación, porque nuestro Señor no confía grandes responsabilidades a quienes nunca han sido probados. No entrega armas poderosas a quienes no han aprendido primero a arrodillarse en dependencia total de Él. Dios permite la lucha, no para debilitarte, sino para fortalecerte. Permite el ataque, no para derrotarte, sino para desarrollarte. Permite la oposición, no porque se haya olvidado de ti, sino porque está construyendo en ti la capacidad de resistir cuando llegue el día de cargar con la misión que solo tú puedes llevar. Si vas a soportar el peso del llamado, necesitas la musculatura espiritual de alguien que ha estado en batalla. Necesitas la sabiduría de discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Necesitas la perseverancia de seguir avanzando cuando todo en ti grita que te detengas. Y eso no se aprende en los tiempos fáciles. Se aprende en la tormenta, en el desierto, en la prueba. He visto a creyentes preguntarse si de verdad soy escogido. ¿Por qué tengo que pasar por tanto dolor? Y la respuesta siempre es la misma, porque precisamente estás escogido. El enemigo no desperdicia energía en los indiferentes. Su furia se dirige a aquellos que, si perseveran, sacudirán naciones, restaurarán familias, levantarán a los caídos. Y por eso, la guerra en tu vida ha sido tan dura. Por eso el precio parece tan alto. Pero escucha bien, cada golpe que soportas está forjando en ti una resistencia que nada podrá quebrar. Cada lágrima derramada está regando la semilla de un ministerio más fuerte. Cada caída que has superado se convertirá en un testimonio que dará vida a otros. Recuerda cómo David fue ungido siendo apenas un muchacho. La unción llegó temprano, pero la batalla fue larga. Después de recibir la confirmación de que sería rey, ¿qué sucedió? ¿Acaso se sentó inmediatamente en el trono? No, fue perseguido, tuvo que huir, esconderse en cuevas, ser traicionado por aquellos a quienes había servido, pero todas esas pruebas no lo destruyeron, al contrario, lo formaron, lo hicieron sensible al corazón de Dios, lo hicieron depender del Señor más que de los hombres. El muchacho que tocaba el arpa se convirtió en un guerrero que sabía que su victoria no venía de la espada,
sino del Dios de Israel. Muchos de ustedes están viviendo esa misma dinámica. Han sido fieles, han obedecido, han hecho lo que el Señor les pidió, y sin embargo se encuentran en una tormenta tras otra. Las puertas se cierran, las personas se alejan, los recursos escasean, y se preguntan, ¿será que me equivoqué de camino? No, no es error, es confirmación, porque cuando todo se vuelve más oscuro es porque la luz está a punto de irrumpir. Cuando la oposición se intensifica es porque la victoria se acerca. El enemigo no gasta tanta energía en algo que no tiene futuro. Si la batalla es feroz, es porque el destino que te espera es glorioso. Jesús mismo enfrentó oposición desde el inicio de su ministerio. Fue rechazado en su propia tierra, cuestionado por los líderes, traicionado por los suyos, ridiculizado por aquellos a quienes vino a salvar. Y, sin embargo, cada ataque solo lo empujaba más hacia la cruz, hacia el cumplimiento de la misión para la cual había venido. Si nuestro Salvador no fue exento de oposición, ¿cómo podemos esperar nosotros caminar sin resistencia? El discípulo no es mayor que su maestro. Y si él soportó la afrenta con gozo, sabiendo lo que venía después, también nosotros podemos levantar la cabeza y seguir adelante. Por eso, cada vez que sientas que el enemigo viene contra ti con furia, recuerda que es porque reconoce lo que tú aún no alcanzas a ver. Él sabe que hay un depósito de poder dentro de ti, un propósito eterno que no puede ser detenido, y aunque intente obstaculizar, aunque lance flechas de duda, aunque levante murallas de miedo, no tiene el poder de cancelar lo que Dios ya decretó. Puede atacarte, pero no puede vencerte. Puede retrasar tus pasos, pero no puede cambiar tu destino. Puede intentar confundirte, pero no puede arrancar de tu corazón la palabra que Dios sembró. Así que no dejes que la batalla te amargue, no permitas que los ataques te roben la fe, no te resignes al dolor como si fuera el final. Entiende que cada conflicto, cada noche de lágrimas, cada momento de debilidad, es la confirmación de que vas en la dirección correcta, es la evidencia de que no eres común, de que has sido apartado, de que la mano del cielo está sobre tu vida. Y cuando salgas del otro lado, porque saldrás, estarás más fuerte, más sabio, más preparado que nunca. He visto creyentes que, después de años de lucha, finalmente reconocen que todo lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo usó para bien. Cada cicatriz se convierte en medalla, cada herida en testimonio, cada derrota aparente en victoria real. Y al mirar atrás se dan cuenta de que no estaban solos, que el Señor estaba allí en medio del fuego, que su gracia sostenía cada paso, que su fidelidad nunca falló. Por eso, cuando mires tus batallas, no las veas como obstáculos insuperables, míralas como las manos del alfarero moldeándote para el propósito eterno. Mantente en pie, no porque seas fuerte en ti mismo, sino porque la victoria ya ha sido ganada en Cristo. El enemigo puede rugir, pero el león de Judá ya ha vencido, y todo aquel que él ha llamado, él también lo equipa, lo fortalece y lo sostiene. Entonces, cuando vuelvas a sentir el peso de la guerra, recuerda que no es señal de derrota, sino de destino. Recuerda que no es la voz del fracaso, sino el eco del llamado de Dios en tu vida. Y cada vez que el adversario se levante, levántate tú también, sabiendo que la victoria ya te pertenece, no por lo que eres, sino por aquel que te escogió antes de la fundación del mundo. Cuando Dios nos llama, no nos promete un camino fácil, lo sé muy bien, porque he aprendido que ser escogido significa caminar por sendas donde a menudo el corazón tiembla y el alma se siente sola.
Muchos piensan que ser elegido por el Señor es recibir honra inmediata, reconocimiento, un terreno despejado para avanzar. Pero en la realidad del Evangelio, en la experiencia del creyente fiel, ser escogido casi siempre viene acompañado de sufrimiento, de rechazo y de largos silencios donde uno parece olvidado. No es señal de ausencia divina, sino todo lo contrario, es la prueba de que su mano está obrando con propósito. He visto cómo el Señor separa a los suyos, cómo los aparta de las multitudes para trabajar en lo profundo del carácter. El que es escogido no camina en la comodidad, porque el peso de la vocación es demasiado grande para sostenerlo con ligereza. En esas horas de angustia, cuando el rechazo duele como una herida abierta y la soledad se vuelve insoportable, he recordado siempre que precisamente allí está la confirmación del llamado. El sufrimiento se convierte en la señal de que Dios me está formando, que su propósito es más alto que mis expectativas humanas. Piense en David. Era apenas un pastor joven cuando el profeta lo ungió delante de su familia. El aceite cayó sobre su cabeza y la promesa de Dios se declaró sobre su vida. Uno pensaría que desde aquel instante todo se abriría de manera fácil, que el trono estaría preparado, que las puertas de Jerusalén se abrirían de par en par. Pero no fue así. Después de la unción vino la persecución. Después de la promesa vino la huida. David tuvo que esconderse en cuevas, llorar en soledad, cargar con la traición de aquellos por quienes había luchado. Él tenía la unción, pero todavía necesitaba el proceso, y ese proceso fue doloroso. Fue en las noches de miedo, en los días de persecución, donde Dios lo moldeó para reinar. Cuando leo esos relatos, comprendo que las batallas que enfrentamos no son señales de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, son la evidencia de que estamos en el camino correcto. Los escogidos siempre enfrentarán las batallas más grandes, siempre llevarán la carga más pesada, porque el Señor sabe que solo los que han sido probados en el fuego podrán sostener el peso de su gloria. El aceite de la unción no se derrama sobre vasos frágiles que no han pasado por el crisol. El oro más puro es aquel que ha sido refinado muchas veces. Algunos de ustedes se sienten hoy olvidados. Han sido fieles, han obedecido, pero las puertas no se han abierto. Han permanecido firmes en oración, pero las respuestas no llegan. Y la tentación susurra: quizá Dios no me llamó, quizá me equivoqué. Yo también he tenido esos pensamientos. Esos momentos en los que el corazón se pregunta por qué el camino parece tan árido después de haber dicho sí al Señor. Pero la verdad permanece, la dureza del camino no niega la realidad del llamado, la confirma. Cada lágrima, cada rechazo, cada puerta cerrada es parte del proceso divino. David, antes de sentarse en el trono, tuvo que enfrentarse a gigantes. Tuvo que cargar con lanzas arrojadas en su contra. Tuvo que dormir en desiertos. Pero todas esas experiencias lo prepararon para gobernar con sabiduría, para liderar con compasión, para confiar en el Señor y no en su propia fuerza. Así también con nosotros. Lo que parece retraso es entrenamiento. Lo que parece abandono es preparación. El Señor nos recuerda que los escogidos siempre enfrentarán las batallas más grandes, pero también caminarán en el poder más grande. Ese poder no proviene de la voluntad humana, sino del Espíritu Santo, que fortalece en la debilidad, que sostiene en la prueba, que levanta cuando todo alrededor parece derrumbarse, y esa es la razón por la cual el rechazo, la soledad y la oposición no son señales de fracaso, sino escalones en el ascenso hacia el propósito. El llamado nunca fue a ser aceptado por todos, sino a ser fiel a aquel que nos eligió.
Cuando otros se alejen, cuando las voces critiquen, cuando las puertas se cierren, debemos recordar que no caminamos para complacer al mundo, sino para obedecer al Señor. Él abre y cierra, Él derriba y levanta, y todo lo que permite es parte de su diseño perfecto. He visto cómo los creyentes, en medio de la prueba, piensan que el tiempo se les escapa, que la promesa jamás se cumplirá. Pero la palabra asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él te llamó, cumplirá. Si Él te escogió, cumplirá. La espera puede ser larga, la prueba dura, pero su fidelidad no falla. Sí, habrá días de cansancio, habrá momentos en los que la fe tiemble y la esperanza se nuble, pero allí, en el punto más bajo, es donde más claramente se escucha la voz de Dios. Allí el alma aprende a confiar sin ver, a descansar sin entender. Y en ese lugar secreto, en ese espacio de quebranto, el Señor prepara a sus hijos para recibir aquello que aún no pueden sostener. Los escogidos caminan por sendas de lágrimas, pero esas lágrimas riegan el terreno de la futura cosecha. Los escogidos soportan rechazos profundos, pero esos rechazos los colocan en la ruta hacia el lugar correcto. Los escogidos cargan con un peso inmenso, pero ese peso desarrolla una fuerza que ningún enemigo podrá quebrar. Por eso, cuando sienta que ya no puede más, levante los ojos y recuerde, este proceso no es en vano. Es la evidencia de que el cielo ha marcado su vida. Es la señal de que hay un propósito que sobrepasa el entendimiento humano. Y así como David, un día mirará atrás y entenderá que cada noche de soledad, cada persecución, cada batalla, lo estaban preparando para ocupar el lugar que Dios ya había dispuesto. No se desaliente, no se rinda, manténgase fiel, porque su tiempo viene.